Ya, entonces, buenos días, chiquillos, chiquillas. Hoy día entonces vamos a seguir con la parte de magnetismo. La clase pasada terminamos de ver esto de la trayectoria de una partícula, que habíamos dicho que, si ustedes recuerdan, estábamos viendo esto de un movimiento de una partícula en un campo magnético, donde en este caso lo que habíamos visto era que si teníamos un campo magnético que era, por ejemplo, hacia adentro de la pizarra, tengo que aumentarle un poco acá. Ya. Entonces, si teníamos un campo magnético que era, por ejemplo, hacia adentro de la hoja, ¿ya? Y teníamos una partícula que estaba moviéndose con una cierta velocidad. Ustedes, no sé si recuerdan, hacia dónde, o sea, si tenemos un campo, un campo que es hacia adentro de la hoja, y tenemos, por ejemplo, una partícula que tiene una velocidad en ese sentido, ¿hacia dónde debería ser la fuerza que va a sentir esa partícula? Sería como en diagonal abajo a la izquierda. En diagonal abajo a la izquierda, o sea, es como en diagonal hacia abajo y a la izquierda. Y claro, y entonces lo que habíamos visto era que si teníamos otra partícula que iba por aquí, esto entonces nos iba a dar una fuerza magnética que iba a ir en ese sentido, ¿ya? Que iba a ir hacia el centro hacia el centro hacia un centro que iba a estar por aquí y que por donde la partícula iba a girar. Entonces, algo que no les dije en ese momento era que si ustedes tienen esta misma partícula ahora moviéndose en una... Voy a aumentarle un poco el grosor a esto. Si ustedes tenían entonces una partícula que se estaba moviendo, por ejemplo, en un campo, vamos a decir que el campo magnético va a ir en esta, vamos a mantener el color vamos a decir que el campo magnético va a ir en esa dirección, ¿ya? O sea que está yendo en el eje Y, ¿ya? X y Z. Vamos a decir que el campo magnético entonces va a ser igual a un campo magnético uniforme, pero en la dirección de J. ¿Qué es lo que va a pasar si yo tengo ahora una partícula que, por ejemplo, se está moviendo con una velocidad que es, por ejemplo, hacia abajo, no sé, a ver, en algún instante por aquí, esta tiene una velocidad que es hacia abajo. ¿Hacia dónde debería ser la fuerza que siente esta partícula? Ah, perdón, no me di cuenta que el chat, había alguien escribiendo en el chat. Sería como en el eje X, ¿no? Espérame un segundo. Claro, como dijo Aldo, esto era para la pregunta previa. Sí, esa era la respuesta, hacia izquierda hacia abajo. Perdón, ¿cómo dijo Martín? Debería ser en el eje X. Ya. Entonces va a sentir una fuerza que la va a hacer moverse digamos, hacia nosotros, ¿cierto? Va a tener una fuerza que va a ser en esta dirección. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que resulta que si esta partícula nosotros la dejamos ahí en este campo magnético y solo tiene esa velocidad, esta partícula debería empezar a hacer un círculo aquí, ¿cierto? Aquí. Debería solo moverse en un círculo por aquí, en ese plano. ¿Ya? Porque la velocidad está completamente dirigida en el plano XZ. El tema es que si ahora nosotros hacemos esta misma partícula, pero nosotros le damos una cierta... Vamos a decir que esta partícula va a tener una velocidad en diagonal, por ejemplo. ¿Cómo creen que debería ser el movimiento? Como el de una espiral. Eso mismo. Como una espiral, ¿no?
Y va a ser una espiral porque finalmente va a tener una componente, esta velocidad va a tener una componente, acá, vamos a hacer un zoom aquí, va a tener una componente que va a ser en el plano XZ, vamos a decir una velocidad, vamos a llamarla así, XZ, para que se entienda que está en el plano XZ, y vamos a tener también que esto tiene una componente de velocidad en el eje Y, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que la velocidad en el plano XZ va a hacer que esta partícula se mueva en un círculo, y la velocidad en Y, acuérdense que en este caso el trabajo de la fuerza magnética va a ser cero, porque va a estar la velocidad en Y, va a estar en la misma dirección que el campo magnético, así que ese trabajo es nulo, así que la velocidad en Y se va a mantener constante, y eso lo que va a hacer es que va a implicar que esta partícula va a empezar a moverse en una trayectoria que va a ser como una espiral. ¿Ya? Y ahí va a seguir moviéndose en una espiral hacia, en este caso, hacia la derecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos una partícula moviéndose en un campo magnético, la partícula va a seguir un movimiento circular, y ahí es donde nosotros dijimos que el radio en este caso estaba descrito por el radio de esa trayectoria, iba a ser R igual a la masa por la velocidad partido por Q y por B, ¿ya? Este es el radio. Este es el radio entonces de la trayectoria. ¿Ya? Y entonces tenemos que esa partícula va a seguir esta trayectoria circular, y además de eso se va a mover hacia la derecha por efecto de la componente horizontal que tiene en este caso. ¿Ya? Esa es una de las cosas que había quedado, que no habíamos terminado de ver en la clase pasada. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con la fuerza que siente un conductor cuando está que era lo que les decía yo, esto de que se pudo observar que cuando había una corriente que pasaba por un alambre, eso hacía que el alambre se doblara, y así fue como se pudo saber también que las corrientes eléctricas finalmente interactuaban con los campos magnéticos. ¿Ya? Así que lo que tenemos aquí es que si, por ejemplo, consideramos dos electrodos donde tienen ustedes un alambre con un alambre, ya que está conectando esos dos electrodos, y tenemos una zona aquí, por ejemplo, de campo magnético. Vamos a tener un campo magnético aquí, ¿ya? Ingresando a la hoja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si en este caso la corriente es cero en mi alambre, no va a pasar nada. Pero por el contrario, si es que nosotros ahora tomamos este mismo setup, ¿ya? Y pégate. Ya, ahí. Entonces, si tenemos la misma configuración, pero ahora hacemos que la corriente sea distinta de cero, ¿ya? Hacemos que la corriente sea distinta de cero. ¿Qué es lo que va a pasar con este alambre? Es que ahora este alambre, si va, por ejemplo, la corriente hacia arriba, ¿hacia dónde debería doblarse este alambre? Si ustedes tienen que los electrones que van a estar pasando, o sea, perdón, las cargas que van a estar pasando por ahí, van hacia arriba. ¿Hacia dónde? Eso significa que ustedes van a tener que dentro del alambre va a haber una velocidad V hacia arriba. Por lo tanto, si yo tengo una velocidad V hacia arriba que está dada por la corriente, y tengo ese campo magnético, ¿hacia dónde debería moverse ese alambre? ¿O hacia dónde debería ser la fuerza que sientan las partículas que están avanzando por ese alambre cuando están subiendo y están interactuando con ese campo magnético? Debería ser hacia la izquierda, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué debería ser hacia la izquierda? Mano derecha nomás.
Claro, pero Eso vamos a mismo. tener entonces que va a haber una velocidad hacia arriba, el campo magnético va hacia adentro, entonces esto B cruz B nos da que la fuerza va a tener que ser hacia la izquierda. Entonces lo que va a tener que pasar es que nuestro alambre se va a doblar así. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una corriente que es distinta de cero y que en este caso está circulando hacia arriba. ¿Ya? Entonces eso hace que nuestro alambre se doble. ¿Ya? Esto es lo que le digo yo, esto experimentalmente se obtuvo eso. Y si nosotros hacemos la misma observación ahora, y considerando entonces, ven que ya se me había olvidado cómo pegar esto fácilmente, ya está. Y si entonces ahora uno tiene que por ejemplo, la corriente sigue siendo distinta de cero, ¿ya? Pero ahora vamos a decir que la corriente va hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debería pasar con el alambre? ¿Hacia dónde se debería ir? ¿Hacia dónde debería ir? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. Vamos a tener que aquí hay una fuerza magnética que está actuando para allá. Y en este otro caso, como por lo mismo, como vamos a tener una corriente que va hacia abajo, así que la velocidad de las partículas que están en el cable es hacia abajo, y eso interactúa con el campo magnético que está hacia adentro de la hoja, entonces eso nos da que la fuerza en este caso debería ser hacia la derecha. Ya nos va a quedar que esto debería ser la fuerza hacia la derecha, y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que finalmente nuestro alambre entonces va a moverse hacia allá, y vamos a tener nuestra corriente aquí, ¿cierto? Que va en esa dirección, y nuestra fuerza magnética entonces que va a estar para allá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que lo que vamos a ver es que dentro del cable nosotros vamos a tener una cosa que va a ir como esto de aquí. Vamos a tener entonces nuestro campo magnético que va a ir hacia allá, ¿cierto? Y vamos a tener entonces nuestras partículas que van a ir con una cierta corriente, y eso implica que tienen una velocidad en ese sentido. Por lo tanto, lo que va a suceder es que es como les decía yo, que vamos a tener una fuerza magnética que va a estar, entonces tirando este alambre hacia arriba. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto de aquí tiene, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí tiene una cierta área, ¿ya? Que la vamos a poder ocupar aquí en describir la corriente de forma microscópica. Así que podemos decir que desde lo que ya sabemos, la fuerza magnética va a ser igual a la carga por la velocidad de deriva, ¿cierto? De las partículas dentro, o sea, de los portadores de carga dentro del alambre, cruz el campo magnético, ¿ya? Y si uno quiere hacer esta suma para todas las partículas dentro del alambre, lo que uno puede hacer es que puede multiplicar esto por un factor que es adimensional, que sería, en este caso, por ejemplo, yo lo podría volver a escribir, podemos multiplicar esto por una parámetro adimensional, ¿ya? Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón, que me acabo de dar cuenta que no estaba conectado el cargador de mi computador. Dame un segundo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Es que si nosotros multiplicamos esto por un factor adimensional, que podría ser, por ejemplo, el número de esto, que sería el número de partículas por volumen, entonces lo que yo voy a tener es que puedo multiplicar esta fuerza por un factor adimensional, y que me va a dar una idea de cómo es que
están interactuando las partículas de todo el volumen del alambre con el campo magnético. Así que en este caso yo podría, este es un número adimensional, así que si lo multiplico entonces, perdón. Si lo multiplico entonces n por el área y por el largo del alambre, yo voy a tener entonces ahora que puedo saber cuál es la fuerza neta que está sintiendo este alambre a partir de la interacción entonces de todas las partículas que están en el volumen del alambre con ese campo magnético. ¿Me siguen? ¿Lo que estoy diciendo? Es como que yo ahora voy a sumar todas las fuerzas que están sintiendo todas las partículas que están metidas dentro del alambre. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo puedo escribir que la fuerza magnética puede ser Q por B cruz B, ¿cierto? Por el N, por A y por L. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si ustedes recuerdan, ¿cuál era la definición de la corriente en un alambre? ¿Cómo se define la corriente en un alambre? Microscópicamente me refiero. ¿Alguien que se acuerde? Cuando estábamos viendo la corriente que había en un alambre, hablábamos de todas las, de todos los, de todas las, ¿cómo es que se llama esto? De todas las cargas que estaban circulando por el alambre. Entonces, ¿cómo deberían ser esas? ¿Cómo yo escribo la corriente aquí en este caso? Ya les voy a ayudar un poco. En este caso sería N por el número de, o sea, por el valor de la carga, entonces sería N el número de partículas por unidad de volumen, por la carga, por el área del alambre y por la velocidad de deriva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que así yo puedo definir la corriente. Y si se dan cuenta arriba, lo que tenemos es que tenemos el número de partículas por unidad de volumen, tenemos el área, tenemos la velocidad de deriva y tenemos la carga. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer acá es escribir entonces nuestra fuerza magnética respecto a la corriente que está pasando por un alambre. O sea, en este caso sería que la fuerza magnética, yo la puedo escribir como I, que es una cantidad que no es vectorial, así que es solo la corriente I, por L cruz B. ¿Ya? Donde L es el vector en la dirección de la corriente. ¿Ya? Entonces, donde esto es el vector que está en la dirección de la corriente y la magnitud, y cuya magnitud es el largo del alambre. ¿Ya? Entonces así podemos escribir nuestra fuerza magnética que va a sentir entonces un alambre donde circula corriente y que está inmerso en un campo magnético. Entonces ustedes van a ver que podemos escribir entonces ahora la fuerza magnética a partir de la corriente, ya no necesariamente de las partículas que pasan específicamente por ahí, sino que de la corriente, que es algo que nosotros ya manejamos más de forma más macroscópica. Y entonces sí, ahora ustedes tienen que hay una trayectoria que no necesariamente es una recta, sino que es una trayectoria que puede ser un alambre que está doblado, que está enrollado o lo que sea. Entonces ustedes pueden escribir esta fuerza magnética como la integral de la corriente y por la integral entre la trayectoria de S cruz B. ¿Ya? Entonces esto de aquí sería para una trayectoria que no es recta. ¿Ya?
¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ya. Están más calladitos que de los usuarios. Están... vayan diciéndome si tienen preguntas, porque así podemos ir respondiendo. ¿Ya? Efecto online. Sí, no, sí caché. Sí, es como, es muy extraño esto, porque justo esta clase online y se cayeron todos. Ya me había acostumbrado a poder interactuar allá en la sala. Y parece que cuando uno está en la sala también quienes están online se sienten más cómodos para poder comentar. Así que, no sé, efecto online. Bueno, algo que es importante para poder continuar también viendo temas, por ejemplo, como de los motores eléctricos, es entender el tema del momento de torsión de una espira que está sometida a una, que está, perdón, inmersa en un campo magnético y que entonces por la que circula una corriente. ¿Por qué es importante? Porque ustedes ya van a ver que se genera un torque que va a hacer que esta espira entonces gire y eso es lo que hace que el motor eléctrico funcione. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá el momento de torsión en una espira de corriente. ¿Ya? En un campo magnético uniforme. En un campo magnético uniforme. ¿Ya? Entonces vamos a tener que, si por ejemplo nosotros tenemos, ahora vamos a considerar un campo magnético que va a ir, por ejemplo, en el plano, ¿ya? Va a estar en nuestro plano que estamos mirando aquí en la hoja, ¿ya? Y esto está llenando toda la hoja, ¿eh? Pero para no llenar de líneas la hoja, ustedes ya saben que esto continúa por toda la hoja. Y entonces vamos a considerar una espira que va a tener 4 lados. Una espira que va a tener entonces 4 lados, ¿ya? Y que vamos a tener que, esto tiene un largo B, ¿ya? Y por acá va a tener, o sea, vamos a decir un ancho B y un largo A, ¿ya? Y vamos a definir estos como 4 trazos. Vamos a decir que aquí hay un trazo 1, 2, 3 y 4. Y además de eso, dentro de esta espira está circulando una corriente que va a ir en esa dirección, ¿ya? Entonces tenemos nuestra corriente en esa dirección. ¿Ya? Entonces, la pregunta que les hago yo ahora, ¿qué es lo que pasa con el lado 1 y el lado, o sea, qué es lo que pasa con el lado 1? ¿Qué fuerza siente? Ya sabemos que cuando hay una corriente y hay un campo magnético, debería haber una fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debería ser la fuerza que está sintiendo el alambre que está, el alambre del trazo 1? Ninguna porque está en paralelo al campo, la fuerza. O sea, la corriente. Exactamente, no va a sentir ninguno porque está finalmente el L, si nosotros hacemos ese cálculo que sería, acuérdense que F magnética va a ser la corriente, que la conocemos, ya la sabemos de alguna forma, por L cruz B, ¿qué es lo que nos va a quedar? El L en este caso va a ser esto, el trazo, ¿cierto? Que va a ir para allá. Podemos decir que es un L unitario para no... Debería ser el L completo eso, ¿no? Pero vamos a decir que el L unitario va en esa dirección, entonces L cruz B, lo que nos va a quedar es que los dos van en el sentido opuesto, pero tienen digamos, están alineados, así que el ángulo que hay entre ellos es 180 grados, así que si uno hace L cruz B, nos va a quedar que la fuerza magnética es 0. Y eso va a ser equivalente entonces por este otro lado, a donde vamos a tener que en el lado 3, la fuerza magnética también debería ser 0. Así que vamos a tener que, en este caso, en 1 y 3, la fuerza magnética es igual a 0, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, no hay nada, pues no hay fuerza, ya lo había dicho, la fuerza es 0, ¿ya? Entonces, la fuerza es 0 porque, eso sí lo puedo decir, porque L
y B son colineales. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué es lo que sucede en 2, por ejemplo? Ahí la fuerza sería como saliendo de la pantalla hacia nosotros. ¿Por qué sería así? Por la manito derecha. ¿Ya? ¿Y cómo En haríamos? en dos, ¿cierto? En 2. Sí. En 2. ¿Cómo deberíamos hacer la regla de la mano derecha ahí? Como Tendríamos la apuntando hacia velocidad que va abajo y hacia abajo. después derecha. ¿Cómo? Como apuntando hacia abajo y después como girando hacia la derecha. Y claro, ustedes tendrían que ponerse así, con la mano hacia abajo, ¿cierto? El campo magnético, si está en nuestra hoja, el campo magnético va a ir hacia allá, la velocidad va hacia abajo, así que esto, perdón, la velocidad versus el campo magnético nos dice que la fuerza va hacia la pared en este caso. Entonces iría saliendo de la hoja, ¿ya? Así que en este caso vamos a tener que, por acá, la fuerza magnética va a ir hacia afuera. Y por otro lado, en el otro caso, vamos a tener entonces que nuestra velocidad va hacia arriba, ¿cierto? Y el campo magnético va hacia el otro lado. Así que eso lo que nos va a hacer es que la fuerza magnética va a ir hacia adentro de la hoja. Perdón, la fuerza magnética. ¿Ya? La fuerza magnética va a ir hacia adentro de la hoja. ¿Ya? Entonces tenemos dos lados en los que la fuerza magnética es cero y otros dos en los que tenemos una fuerza que va hacia afuera y otra que va hacia adentro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros, entonces aquí vamos a tener que en 2 y 4, la fuerza magnética es distinta de cero y apunta hacia adentro en el tramo 4 y hacia afuera en el tramo 3. ¿Ya? Entonces tenemos que, perdón, no en el tramo 3, en el tramo 2. En el tramo 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros ahora vemos este alambre de forma horizontal? Esta espiral la vamos a ver de forma horizontal. Nos podemos dar cuenta que vamos a tener nuestra espira aquí, ¿cierto? Que va a estar conectada por allá y esta espira para allá. Entonces este va a ser el lado, estamos viéndolo de lado, ¿cierto? 1 y 3, y este de aquí sería entonces el 2, y este de aquí sería el 4, ¿ya? Como estamos así horizontalmente, entonces nuestro campo magnético en este caso va a ir para allá. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces acá con la fuerza magnética? Dijimos que en el tramo 2 esto iba hacia afuera de la hoja, así que en este caso la vamos a dibujar hacia arriba, ¿ya? Y en este otro caso vamos a decir que la fuerza magnética va hacia abajo de la hoja en el tramo 4. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener, ¿por qué va a ser eso? Porque en este caso, acá tenemos una corriente que va hacia afuera, la corriente va hacia afuera, y acá la corriente va hacia adentro de la hoja, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Es que vamos a tener un torque que va a estar asociado a esto, porque yo tengo mi plano, mi hoja, ¿cierto? Mi espira, si esta es mi espira, ¿ya? Y ahora yo la estoy mirando de lado, y entonces yo me estoy dando cuenta que hay un lado en el que la fuerza es hacia arriba y la otra hacia abajo, así que esto va a hacer que esta cosa gire, ¿ya? Así que eso implica que hay un torque asociado a ese movimiento, ¿ya? Y el torque en este caso, si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tenemos un centro de giro aquí, ¿ya? Y entonces, vamos a tener, nosotros podemos calcular entonces ese torque. ¿Cómo era que calculábamos torque acá en este caso? ¿Cómo se calcula el torque? El producto quedó entre el radio y
la fuerza. La fuerza, claro. Y entonces en este caso el radio, ¿cuánto sería? B medios. B medio, claro. Entonces, lo que tenemos es que por un lado, la fuerza 2 es igual a la fuerza 4, las magnitudes, y eso es igual a I por A por B, porque acuérdense que el largo del alambre era A, ¿ya? En este caso este es el largo del alambre, del lado 2 y 4, ¿ya? Y por otro lado, entonces vamos a tener, como dijo su compañero, que el radio, o sea, el brazo en el que estamos aplicando esta fuerza es B medios, así que lo que nos va a quedar es que el torque máximo lo puedo escribir como va a ser la suma de dos torques, porque voy a tener el torque que va a ser la fuerza en 4 y la fuerza en 2, así que nos va a quedar como la fuerza en 2 por B medios más la fuerza en 4 por B medios, ¿ya? Y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí nos va a quedar como I por A por B medios, más I por A por B medios, y eso va a ser entonces igual a I por A por B y por B. ¿Y qué es lo que es este término que está aquí? A por B. El área, ¿ya? Claro, gracias Aldo. Este sería el área de la espira, entonces en este caso lo que podemos hacer es escribir entonces el torque máximo como I por A por B, donde vamos a tener que esto de aquí es el campo magnético. Esto de aquí va a ser el área de la espira, y esto de acá va a ser la corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar con esto? Es que dependiendo de la orientación que tenga la espira con el campo magnético, nosotros podemos escribir entonces ahora este torque. Acuérdense que el torque, la fuerza, la dirección de la fuerza va a estar dada por el ángulo que yo voy a tener, que va a tener mi espira con el campo magnético, porque ahora yo voy a tener la fuerza, por ejemplo, la fuerza hacia arriba, el campo magnético hacia allá, ¿cierto? Pero el ángulo que yo voy a tener con el brazo, en este caso teníamos que el brazo era 90 grados, pero yo podría tener esto que va a ir girando, la fuerza va a ser siempre apuntando hacia arriba, esta es mi fuerza, va a ir siempre apuntando hacia arriba, pero el brazo va a ir cambiando su ángulo. Así que yo cuando calculo el torque entre la fuerza y el brazo, ese ángulo va a ir cambiando dependiendo de la orientación de la espira. Así que lo que pueden tener ustedes acá es que el torque entonces lo pueden escribir como I por A por B por el seno de teta, donde teta es el ángulo entre la fuerza, perdón, no me había dado cuenta que tenemos aquí escrito, entre la fuerza magnética y el brazo, ¿ya? Entonces, finalmente, como ustedes recuerdan, el torque también uno lo puede escribir vectorialmente, así que aquí con el seno de teta podemos ver que yo puedo escribir la corriente, que es una magnitud que no es vectorial, por el área, que sí la puedo describir como un vector, plus el campo magnético, que también lo puedo describir como un vector. Así que el torque que está sintiendo esta espira, yo lo puedo escribir ahí en función de la corriente, el vector de dirección del área, ¿ya? Y el campo magnético, ¿ya? Donde en este caso el vector de área lo podemos considerar considerando que la corriente está circulando, si ustedes se dan cuenta, la corriente está circulando aquí en el sentido antihorario, así que podríamos definir que eso por regla de la mano derecha nos debería decir que como esto es sentido antihorario, entonces podríamos decir que el área va a ir hacia afuera, así que yo puedo definir el vector de área como un vector que va hacia afuera, no hacia afuera. Hacia afuera, entonces yo voy a tener aquí que el vector de área sale de la hoja, ¿ya? Entonces, para que sea más evidente lo que yo estaba diciendo aquí, es que nosotros podemos entonces describir esto, si tenemos nuestro campo magnético aquí, y tenemos entonces nuestra espira, pongámosla ahora en un ángulo cualquiera, vamos a tener ahí nuestros alambres, y entonces vamos a tener nuestro centro de giro por acá,
y vamos a ver que la fuerza magnética entonces sigue siendo en esa dirección, porque la corriente no cambia, ¿cierto? La velocidad va a ser siempre en entrando o saliendo de la hoja, y entonces ¿qué es lo que nos va a quedar acá? Es que nuestro vector de área en este caso va a ir en esa dirección, ¿ya? Y entonces tenemos nuestro campo magnético acá, y nuestra fuerza F2 y F4. ¿Ya? Entonces, si ahora tenemos, por ejemplo, una espira circular, donde está un anillo de corriente, por ejemplo, si nosotros ahora consideramos un anillo de corriente donde está circulando la corriente, ¿ya? Vamos a tener una corriente ahí. Si ustedes se dan cuenta, de nuevo, por regla de la mano derecha, ¿hacia dónde debería ir el vector de área en este caso? Hacia arriba, ¿no? Exactamente, hacia arriba debería ir, ¿ya? Entonces, vamos a tener que el vector de área va a ir en ese sentido, así que lo que podemos hacer es definir una nueva cantidad, que la vamos a llamar el momento dipolar magnético, y que va a tener que ver con la corriente, solamente utilizando la corriente y el área. Entonces vamos a tener que este momento dipolar lo podemos escribir como mu, que va a ser igual a I por A. Si se dan cuenta, es un vector. Así que si nosotros tenemos que hay una espira con n vueltas, entonces vamos a tener que mu va a ser igual a n, es un n, no es mu, n por i y por a, y por lo tanto vamos a poder escribir nuestro torque en función ahora de esta magnitud que llamamos el momento dipolar magnético. Tengo que escribir eso, sí, aquí. Aquí entonces es el momento dipolar magnético, ¿ya? Y entonces finalmente podemos escribir que el torque va a ser igual a mu plus P. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, yo ahora tengo una magnitud que depende solo del área de nuestra espira, de la corriente la corriente que está circulando por la espira, del área de la espira, y entonces tengo algo que con eso yo ahora puedo calcular el torque que va a sentir esta espira cuando está en un campo magnético. ¿Ya? Dame un segundo que necesito hacer algo aquí en la casa. Ya, entonces ahí teníamos entonces nuestro momento dipolar magnético con el campo magnético. Perdón, con el torque de la espira. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Todo perfecto. Ya. Yo me quedé con una duda nomás como el nombre del n vueltas, ¿cómo a qué se refería eso? Estaba justo como ¿Cómo? anotando y me perdí. Es que no Que escuché muy bien. me perdí con lo que se refiere a lo del n vueltas. N vueltas. No, pues que si tenemos una espira, porque podemos tener una... Deme otro segundo, por favor, le respondo al tiro la pregunta. Ya, perdón, aquí tengo a mis hijos en la casa, entonces están los dos ahí un poco, se parece que se refieren. Ya. Pues lo de las n vueltas tiene que ver con lo siguiente, que si nosotros tenemos una espira de una vuelta, va a ser una cosa de ese estilo. Pero si ahora, por ejemplo, consideramos algo que se llama un solenoide, que en este caso no lo vamos a ver en detalle, pero ustedes pueden recurrir a los libros porque si se dan cuenta, dentro de los contenidos del certamen no aparecen los solenoides, pero deberíamos entonces, igual con esto ya se definen los solenoides, porque ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si ustedes tienen una espira de una vuelta, sería un anillo, ¿ya?
Pero si tienen una espira de 5 vueltas, lo que van a tener aquí es una cosa que va a ir, por ejemplo, ahí ya tenemos 3, 4, 5 vueltas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Es que si yo ahora miro por el lado a esta espira, si yo le hago un corte transversal a la espira, yo voy a tener una cosa que va a ser de este estilo. Vamos a tener aquí 2, 3, 4, 5. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a tener entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y si se dan cuenta, entonces este sería como un corte a mi espira que va a estar en el que yo voy a tener una composición que va a ser como un cilindro, ¿cierto? Que va a tener puras espiras ahí conectadas, donde por cada una de estas espiras va a circular, por ejemplo, una corriente que va a ir hacia afuera de la hoja aquí, y por acá va a ir hacia adentro, ¿ya? Hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. ¿Ya? Y en este caso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que el momento dipolar magnético va a estar definido por la cantidad de espiras que yo voy a tener aquí. Entonces, en este caso, N es igual a 5 vueltas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener este momento dipolar ahora va a estar definido también por la cantidad de espiras que tienen ustedes, ¿ya? Porque si se dan cuenta, entonces aquí está aumentando también la corriente, o sea, la corriente neta, vamos a ir sumando todas las espiras que vamos a tener ahí. Entonces, el momento dipolar magnético debería ser más intenso, porque vamos a tener más corriente circulando en 5 espiras que con una espira. Por lo tanto, el torque debería ser más grande con 5 espiras que con una, porque tenemos más corriente circulando por el sistema. ¿Me siguen? Totalmente. ¿Sí? Sí, me quedó súper claro. Ya. Entonces, veamos, bueno, lo que les decía yo, esto de aquí, de esta espira que está rotando, es lo que nosotros ocupamos en los motores eléctricos. Porque lo que hace uno es que hace circular corriente, hay un campo magnético que está fijo ahí, y lo que hago yo es hacer circular corriente por esa espira, y esa espira entonces va a empezar a rotar. Y si yo esa espira la conecto, por ejemplo, a una rueda, como los autos de Tesla, voy a hacer que la rueda empiece a girar, ¿ya? Entonces, es así como funciona un motor eléctrico, y ustedes pueden tener el fenómeno inverso, en el que, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo un campo magnético, es muy entretenido esto porque finalmente los fenómenos estos son reversibles. Entonces, si yo tengo un campo magnético por un lado, y tengo una espira en la que yo no le hago circular corriente, pero yo hago girar esa espira por alguna, no sé, tengo una manilla, por ejemplo, que hago girar esta espira dentro del campo magnético, lo que voy a empezar a hacer es que ahora, en vez de que sea esto voy a estar haciendo externamente que esta espira gire dentro del campo magnético, y eso va a generar una fuerza eléctrica que va, o sea, perdón, una fuerza eléctrica que va a hacer que entonces empiece a circular corriente a través de esta espira. Y entonces ese es el fenómeno por el que ustedes pueden generar energía eléctrica en una central hidroeléctrica o en una central térmica. Lo que ustedes hacen es mover una turbina, ya que está conectada entonces a unas espiras que están dentro de un campo magnético, y entonces ustedes, al girar la espira, o sea, la turbina por afuera, generan un movimiento entonces de cargas dentro del campo magnético, y eso hace que entonces empiece a circular una corriente. Y ustedes entonces, al circular una corriente, es como generan electricidad. Y así es como nosotros podemos tener electricidad a partir de estas espiras girando en un campo magnético. Entonces, o ustedes hacen circular una corriente por la espira, y esta espira hace que el sistema se mueva, o al revés, no circulan una corriente por la espira, pero hacen que la espira se mueva por otro fenómeno, y eso hace que entonces circule una corriente por la espira. Claro, no es magia, como dice Martín, sino que es física. Así que, ¿Profe, una consulta? cuénteme. Pero respecto al motor eléctrico, como el torque está en función del ángulo, va a haber un momento en que el motor no va a tener torque. Como está girando, quizá el campo magnético en un momento va a ser paralelo al conductor. Sí, es súper Entonces, bueno. ahí, ¿qué pasaría? ¿El motor funcionaría con inercia o hay que compensarlo con más bobinas?
muy buena la pregunta. Claro, lo que uno hace ahí es porque lo que dice su compañero es que, porque si ustedes ven, nosotros estamos en el caso en que la espira está perpendicular al campo, o sea que la fuerza está perpendicular al campo magnético, ¿cierto? Entonces el torque es máximo. Pero ¿qué es lo que pasa si yo ahora tengo mi espira que esté vertical y tengo el campo magnético circulando en este caso hacia la derecha? Yo voy a tener mi fuerza magnética va a ir hacia arriba, y entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora no voy a tener torque, porque el brazo la fuerza están en la misma dirección, así que no tengo torque. Y como bien dice su compañero, entonces ahí hay un caso en el que ya no va a girar la espira. Entonces, lo que se hace ahí es que los contactos en los que tiene el motor eléctrico, la espira, entonces la espira está conectada aquí como mi mano, ¿cierto? Entonces, los contactos eléctricos por los que está circulando la corriente en la espira van a ir tocando esta espira hasta que llegan a un punto superior donde se desconectan los contactos. Entonces lo que hace eso es que la espira entonces ahora deja de tener corriente justo en el momento en que el torque es mínimo, y solo por inercia esta cosa sigue moviéndose, y entonces la inercia le da para que pueda tocar el siguiente contacto y siga circulando la corriente, y el torque entonces empieza a ser, deje de ser cero, ¿ya? Y empieza y continúa circulando el movimiento. Entonces, en vez de que sea siempre el mismo contacto, tienen separados los contactos en un momento de tal forma que, que a partir de la inercia esto entonces sigue girando. Y lo que se hace también, si ustedes se van a los motores eléctricos, en realidad no es que tengan solo dos contactos, tienen muchos contactos puestos alrededor de la rotación de este motor, de tal forma que siempre el torque sea máximo cuando está girando la espira. Y hacia donde ustedes pueden lograr la gracia, la gracia de los autos eléctricos, los de Tesla, por ejemplo, es que tienen los motores eléctricos los tienen conectados directamente a las ruedas. Entonces le pueden dar un torque que es muy grande. De hecho, los autos eléctricos, los de Tesla, como que les bajan la potencia, porque si los dejaran así como nominalmente, las ruedas, sería tanto el torque que en realidad la rueda nunca se agarraría del terreno y estaría girando muy rápidamente, ¿ya? Entonces, y bueno, y ahí tienen ustedes los autos eléctricos de carrera, que ahí juegan con esos torques mucho más, ¿ya? Espérenme un segundo que quiero pedirle a mi hijo que bajen la música. Ya. ¿Me siguen con lo del motor eléctrico? Aquí, perfecto. Me resolvió una duda importante, de hecho. Sí, ya, súper. Sí, pues pueden revisar el detalle, como no vamos a alcanzar a ver el detalle de los motores eléctricos ahora. Les sugiero entonces ir al libro, al Sir Szymanski o a cualquier libro de electricidad y magnetismo, y váyanse al capítulo de motores eléctricos, porque si les gusta ese tema de los motores eléctricos, es muy interesante cómo uno puede ir diseñando el motor de tal forma de maximizar entonces de maximizar entonces el torque y hacer todos estos diseños así. O sea, si les gusta el tema, métanse a ver cómo funcionan los motores de Tesla, porque son bien entretenidos esos motores. Que como les digo, o sea, definitivamente no hay un motor central que distribuya la energía mecánica hacia las ruedas, sino que son cada rueda que tiene ¿cómo es que se llama esto? Cada rueda tiene su motor eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que... ya. Vamos a entrar ahora a hablar de otro tema que tiene que ver con la ley de Biot-Savart, ¿ya? Que con la ley de Biot-Savart se nos va a resolver también hasta ahora nosotros habíamos considerado campos magnéticos que existían, ¿cierto?, en nuestro espacio, pero experimentalmente lo que se ha visto es que es lo siguiente, es que, vamos a llamarle aquí fuentes de campo magnético.
¿ya? En que experimentalmente lo que se veía era que si teníamos un campo magnético generado, o sea, un campo magnético en el espacio, ¿ya? Lo que se veía era que esta cosa era proporcional a la carga que estaba circulando por un alambre. Si uno consideraba un alambre que había una corriente y alguien empezaba a acercar entonces un medidor de campo magnético, lo que pasaba era que la intensidad del campo magnético era proporcional a la carga que circulaba por el alambre. Digamos, los portadores de carga son siempre los mismos, pero era entonces a la magnitud de la carga, a la velocidad que tenía esa carga, y al ángulo que existía en este caso ya les voy a decir, si nosotros teníamos esta partícula que estaba circulando con una cierta velocidad y teníamos el campo magnético, por ejemplo, en ese sentido, lo que teníamos era que podíamos definir una posición, una distancia entre la partícula y el campo magnético, y aquí también se podía definir un ángulo que estaba presente ahí entre la velocidad y el campo magnético con el que estaba interactuando esta partícula. Así que aquí aparece un seno de teta, y además de eso, lo que se vio es que esto dependía inversamente al cuadrado de la distancia que había entre la partícula que se estaba moviendo y el campo magnético, ¿ya? Entonces aquí había un R cuadrado. Y por aquí también aparecía unos cálculos más precisos. Después dijeron que esto era proporcional, una proporcionalidad más o menos, que tenía una constante proporcionalidad que estaba dada por la permitividad del vacío y dividido por 4. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo es que se fue descubriendo esto? Fue a partir de experimentos que hacía un físico de apellido Ørsted, ¿ya? En que lo que él hizo fue ocupar, por ejemplo, un alambre, ¿ya? Un alambre por el que circulaba una corriente, y lo que hizo él fue poner brújulas por acá al lado, ¿ya? Tenía una brújula aquí, tenía una brújula por acá, y cuando él empezó a ver que había entonces una corriente circulando, vio que las brújulas que estaban alrededor de este alambre, las brújulas empezaron a orientar de una cierta forma. Y ya dejaban de orientarse de la misma forma como norte-sur, como teníamos nosotros en el mundo, sino que empezaron a orientarse siguiendo una cierta orientación dentro del alambre. Entonces lo que él veía era que si se ponía a ver esta brújula, o sea, perdón, este alambre de corriente desde arriba, ¿ya? La corriente entonces iba hacia afuera de la hoja. Entonces si él ponía las brújulas acá, lo que veía era que las agujas entonces se alineaban todas de una forma similar a esta, siguiendo, hoy día parece que no es mi día de dibujar brújulas, ¿ya? Y que se iban orientando así, como siguiendo una línea imaginaria alrededor de este alambre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Era que lo que él se daba cuenta era que cuando acercaba las brújulas al alambre, el campo magnético se hacía mucho más intenso. Las brújulas entonces respondían mucho más rápidamente a la corriente que estaba pasando por ahí, y se las alejaba, entonces ya dejaba de ver ese efecto. Las brújulas se empezaban a orientar, entonces cuando se iba alejando del alambre, las brújulas se empezaban a orientar respecto ahora al campo magnético que existía en la Tierra, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir lo siguiente, ¿ya? En este caso, Jean-Baptiste Biot y Félix Sabat fueron los que estuvieron midiendo esto con las brújulas, ¿ya? Esto en este caso era Jean-Baptiste Biot y Félix
Félix Sabat. Entonces ellos dos fueron los que estuvieron experimentalmente viendo esto de que cómo era que se comportaban estas brújulas. Ørsted fue el que descubrió que al pasar una corriente por un alambre se generaba una interacción con las brújulas que tenía alrededor, ¿ya? Y entonces lo que pudieron determinar Biot y Savart, por eso es que ahora hablamos de la ley de Biot-Savart, la ley de Biot-Savart, fue lo siguiente. Primero, es que si consideramos un diferencial de campo magnético de B, ¿ya? Que está siendo generado en un punto P en el espacio, en un punto P en el espacio, a una distancia R, ¿ya? O sea, vamos a tener que, si ustedes tenían, por ejemplo, lo que les decía yo, si es que ustedes tenían un campo magnético por aquí, un dB, voy a cambiar el dB, y tenían entonces un punto, entonces este va a ser un punto P, ¿cierto? Y eso va a estar a una cierta distancia R de nuestro punto de observación. Espérenme un segundito. Ya. Entonces lo que vamos a tener es que, si es que tenemos por acá tenemos un elemento, por ejemplo, un elemento que está generando una corriente, o sea, que lleva una corriente, un elemento de S por ahí que lleva una corriente, es decir, estamos viendo un pedacito de un alambre por el que está circulando una cierta corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo siguiente. A una distancia R de un elemento de S que lleva corriente, se observa lo siguiente. Que el vector, ¿ya? Acuérdense que el vector que va a estar siendo el vector del campo magnético, del diferencial del campo magnético, va a ser perpendicular tanto a la dirección de observación como al elemento de corriente, ¿ya? Ya vamos a ver a qué se refiere con eso. Entonces lo que ellos observaron era lo siguiente, que el elemento de B es perpendicular tanto a R como a DS, ¿ya? Donde vamos a decir, bueno, si está bien lo que está, donde R es el vector unitario desde DS a el punto P, ¿ya? Entonces acuérdense que DS es un pedacito de mi alambre que está generando una corriente, el R es la distancia que hay entre el alambre y mi punto de observación, entonces yo voy a poder ver qué es lo que está pasando con el campo magnético que se está generando a partir de este alambre. Pues acuérdense que lo que vio Ørsted era que cuando había una corriente circulando por un alambre, se generaba un campo magnético, porque ese campo magnético hacía que las brújulas que él ponía por alrededor interactuaran entonces con este campo magnético que estaba dado por la corriente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Es que lo que estamos haciendo es describir entonces el campo magnético que está generando esa corriente por la que está definida entonces por ese elemento de longitud DS, ¿ya? Para que vayan siguiendo qué es lo que estoy diciendo. Entonces, lo primero que ellos observaron fue que
el campo magnético, el diferencial del campo magnético es perpendicular tanto a la dirección de la corriente en el alambre como a al punto, al vector de donde yo estoy observando, ¿ya? Entonces hay una, ambos son perpendiculares. Lo otro que observaron era que la magnitud del diferencial de campo es proporcional a R cuadrado. A R cuadrado, ¿ya? Donde R es la distancia entre DS y el punto P, ¿ya? Entonces, mientras más lejos estaban del alambre que estaba generando el campo magnético entonces su magnitud decrecía como el cuadrado de la distancia, ¿ya? Y lo otro que observaron era que la magnitud de B es proporcional a la corriente y a la magnitud al elemento de longitud del alambre. O sea, mientras más largo el alambre era más intensa era el campo magnético, ¿ya? Entonces la magnitud del campo magnético es proporcional a la corriente y por ende entonces también está relacionado con el largo de nuestro alambre, ¿ya? Y finalmente, que la magnitud, y aquí de nuevo nos pillamos con esto que les había dicho antes, que la magnitud de B es proporcional a el seno de θ, donde este es el ángulo que hay entre el elemento de longitud del alambre y el punto de observación, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí al θ, ¿ya? Entonces la magnitud de B es proporcionada al seno de θ, donde θ es el ángulo entre DS y R, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que uno ahora, juntando todas las observaciones experimentales que tenían Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, era entonces que el campo magnético, el diferencial de campo magnético, yo lo puedo escribir entonces ahora como mu sub 0 partido por 4pi por la corriente, por el ds, acuérdense que el ds es mi elemento de longitud de la corriente, del alambre, ¿ya? Así que el ds puede tomar distintas direcciones dependiendo de cómo se va doblando el alambre en el espacio, cruz el vector de posición, ¿ya? Donde yo voy a observar mi campo magnético, donde yo quiero saber cuánto vale el campo magnético. Entonces yo en todo el espacio defino un punto P a donde yo voy a medir. Y que lo que va a pasar es que ahora yo tengo que ir viendo cómo va cambiando el R, va a ir cambiando de posición, ¿cierto? Dependiendo del elemento de longitud, cómo se va moviendo en el alambre. Pero, y por eso es que tenemos que ver el producto vectorial entre esos dos, porque voy a tener que, dependiendo de cuál es la distancia, voy a tener una corriente, o sea, perdón, un campo magnético mayor o menor dentro del espacio. Y esto está proporcional al R cuadrado. Y esto que está aquí es lo que nosotros llamamos, bueno, es el diferencial es la versión diferencial de la ley de Biot-Savart, ¿ya? Biot-Savart. ¿Ya? Entonces esta es la forma diferencial de la ley de Biot-Savart, donde ustedes pueden escribir entonces ahora la versión ya como integral, y entonces esto les queda como mu sub 0 por i partido por 4pi por la integral entonces del ds plus r partido por r cuadrado. ¿Ya?
donde esta de aquí entonces ya es la versión integral. Y estas dos son la ley de Biot-Savart, que como les digo yo, les permite entonces ahora calcular el campo magnético que genera un alambre por el que circula una corriente I, y digamos que ustedes están observando este campo magnético con una distancia R de ese alambre, ¿ya? Donde ahora el mu sub 0 entonces es la permitividad del vacío, y tiene una magnitud de 4pi por 10 elevado a menos 7 Tesla por metro por amperio. ¿Ya? Entonces, como les digo yo, la ley de Biot-Savart les permite, esto entonces permite calcular el campo magnético generado en un punto P que se encuentra a una distancia R de un alambre por el que circula una corriente I. ¿Ya? Así que con eso podemos cerrar la clase de hoy. Esto, como les digo, es la ley de Biot-Savart. Luego vamos a ver la ley de Ampère. Y la próxima clase yo espero que podamos partir con un problema de Biot-Savart, y después vamos a ver la ley de Ampère, que va a ser finalmente un equivalente a la ley de Gauss, pero para el caso de cálculo de campos magnéticos en corriente. Así que eso también nos ayuda a ir resolviendo problemas. Podemos calcular campos magnéticos a partir de Biot-Savart o también a partir de la ley de Ampère, ¿ya? Entonces, como les digo, en la próxima clase vamos a partir con un problema de cómo resolver problemas de Biot-Savart, y también vamos a empezar a ver la ley de Ampère, ¿ya? Y luego de eso vamos a ver Faraday Lens, que tiene que ver con esto que les decía yo, que si ustedes tienen, que el comentario que hice yo hoy día acerca de los motores eléctricos tiene que ver también con la ley de Faraday Lens, que tiene que ver con cuando ustedes tienen una espira y tienen un campo magnético que va cambiando en el espacio, y que ustedes pueden ir generando entonces una corriente eléctrica en esa espira. Así que eso sería todo por hoy, chiquillos, chiquillas. Muchas gracias. Una consulta tonta. ¿El mu sub 0 era entonces 4pi por 10 a la menos 7? Sí. Por ahí? Pero si eso lo dividimos en 4pi, entonces ese como constante mu sub 0 partido en 4pi, solamente me quería un 10 elevado a menos 7, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero esto es para poder escribirlo de una forma general. Así que, pero sí, sería como escribir 10 elevado a menos 7, pero se ve más bonito matemáticamente. Sí, no, totalmente. Era una duda como interna nomás que me había quedado como con el álgebra ahí del asunto. No, es eso más que nada, es para dejarlo más bonito, para no tener una ecuación que es redondita, matemáticamente se ve bien, y ponerle ahí un número, pues 10 elevado a menos 7 se ve como feo. Absolutamente. Mejor dejarlo en constantes que sean un poco más universales. ¿Ya? Eso sería, chiquillos, chiquillas. Muchas gracias por la asistencia. Si hay otra pregunta, me la hacen o lo dejamos hasta ahora. Muchas gracias, profe. Chao. Muchas gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Cuídese. El miércoles hay Chao, profe, nos presencial. vemos. Miércoles Ya. presencial. Ya. Perfecto. Ya. Chao, chao.